Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Mi nombre es Viriato Sánchez y hoy estamos acompañados con una pareja de líderes del Ministerio de Matrimonio y Familias de la Iglesia Buenas Nuevas, nuestros hermanos Aranza y Eduardo, quienes compartirán el tema esta noche que vamos a compartir. Adelante, Eduardo y Aranza, preséntense. Más que agradecido del Señor por estar aquí, es una honra para hablar de este tema que es tan interesante como los beneficios de la obediencia. Wow. Y más en este tiempo. Amén, así es. Para nosotros es un placer, es un honor, amado pastor, estar aquí y poder compartir esta experiencia de lo bueno que es obedecer cuando Dios nos ordena en su palabra que debemos caminar siendo personas obedientes. Muy bien. Dentro del matrimonio, en el ámbito de la familia, ¿verdad? Así es, así es. Empecemos por compartir con aquellos que nos escuchan. ¿Qué significa ser obediente? Bueno, desde la óptica espiritual, más bien, esa respuesta es la que debemos dar, y más en este tiempo, a todos los que nos ven y nos escuchan. Ser obediente es conocer a Dios más que todo, conocer el corazón de Dios, qué quiere Dios que hagamos. Y todo esto solamente lo podemos entender y discernir a través de la palabra, a la luz de la palabra. Y la palabra es Dios hablando. Bien. La palabra es el Señor hablando. Cuando vemos personas, por ejemplo, que están débiles, que están tan afligidas, pastor, yo pienso y creo, y también lo digo por experiencia propia, es cuando nos alejamos de escudriñar las Escrituras. Sí, pero vamos a trabajar un poquito más en la obediencia. Para la gente es muy fácil la obediencia cuando lo que yo tengo que obedecer es algo que a mí me agrada o me gusta. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Si Eduardo me dice, mira, vamos a hacer tal cosa, pues lógicamente yo lo voy a hacer con Eduardo si eso que me dice Eduardo me agrada o está dentro de mi ánimo y de mi voluntad. El tema es que va mucho más allá. La obediencia no tiene que ver con que me agrade o no lo que debo hacer, sino es una sumisión. En un podcast anterior hablamos de la sumisión. Pero en este podcast con ustedes vamos a trabajar la obediencia vista a la luz de lo que es la voluntad de Dios. Así es. Y esto es un tema más profundo. Nuestros hijos, por ejemplo, en el proceso de crecimiento, pues lógicamente les enseñamos a ser obedientes. Y la obediencia tiene que ver con disciplina también. Totalmente. Es decir, a través de la disciplina nosotros aprendemos qué nos conviene y qué nos conviene, muchas veces antes de entenderlo. Es decir, los niños chiquitos, pequeños, hacen cosas que que pueden ir en contra de su propia integridad física, y entonces ahí tenemos que aplicarle disciplina. Y muchas veces, por más que tú le expliques a la edad que ellos están, no van a entenderlo, pero al final terminan obedeciendo. Así es. Es decir, lo voy a hacer no porque me agrade, no porque me guste, sino sencillamente porque hay alguien por encima de mí que tiene una autoridad, y aquí tocamos el tema de la autoridad, que tiene una autoridad sobre mí para entonces yo poder ser obediente. Quiere decir que obediencia tiene que ir relacionado con autoridad. Así es. Entonces, hablemos un poco sobre esa línea, Eduardo. Ok. Usted sabe que muchas veces, amado pastor, las cosas que nosotros queremos no necesariamente son las que Dios quiere que hagamos. Y por ahí comienza el tema de la obediencia. Cuando no entendemos lo que Dios hace, pero obedecemos, porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable y es buena para nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esto y nos sujetamos a cumplir los lineamientos de lo que establece la palabra, porque reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, entonces es cuando ya estamos en un proceso de maduración, o sea, estamos madurando, estamos creciendo porque hemos decidido obedecer a Dios a pesar de que lo que el Señor nos dice en su palabra es contrario a lo que nosotros tenemos en nuestros deseos carnales. ¿En qué momento, Aranza, nosotros podemos decir qué situación debe darse en nosotros a lo interno para poder decir, Aranza, ¿sabes qué? Aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo crea que no me conviene, yo voy a obedecer? ¿Qué debe pasar dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón,
desde el punto de vista bíblico, que está asociado, ¿verdad?, a nuestros pensamientos. ¿Qué debe pasar dentro de nosotros para nosotros poder tomar la actitud que acaba de decir Eduardo, que es decir, espérate, yo voy a hacer lo que Dios me dice, a veces no lo voy a entender, a veces no voy a estar claro de que eso me beneficia, pero aún así me someto bajo autoridad del Señor a ser obediente? ¿Qué debe pasar dentro de nosotros para poder nosotros llegar a ese punto? Fíjese, mientras mi esposo hablaba, vino un sentir a mi espíritu y fue que la obediencia trae dos tipos de lágrimas, una de dolor y una de gozo. La de dolor es cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y lo que Él dice que hagamos conforme a sus estatutos y ordenanzas, nos va a doler, porque va contrario a lo que nosotros deseamos, va contrario a nuestra concupiscencia. Pero en ese momento que estamos viviendo eso, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, el deseo de nosotros, y lloramos porque nos duele, porque queremos hacer lo que nosotros entendemos y creemos y queremos hacer, pero no va conforme a lo que Dios dice que tenemos que hacer. Pero mientras estamos en el proceso estamos llorando porque hay una lucha interna muy fuerte. Cuando hablo, esas son las lágrimas de dolor. Ahora, cuando ya pasamos el proceso y podemos ver claramente, wow, Dios mío, pero si yo hubiese obedecido desde el principio, no me hubiese acontecido todo lo que viví. Y es cuando lloramos de gozo y alegría. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán, amo esto, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. El oído es para escuchar a Dios. Ojo, si tú lo lees con calma y con cuidado, va a decir, otra vez, léelo de nuevo, yo te voy a decir dónde vas a detenerte. Acontecerá. No, antes, cuando empiezas. Sí, empieza. Acontecerá que si oyeres atentamente. ¿Quién? ¿La voz? ¿Sí? La voz de Jehová, mi Dios. Ahí para ahí. Mi Dios. Mi Dios. Quiere decir que primero para tú someterte a la autoridad y a ser obediente a los designios que establezca nuestro Señor, tenemos primero que hacerlo nuestro Dios. Así es, totalmente. Entonces, no podemos hablar de una obediencia a Dios si primero no lo entronamos en el fondo de nuestro corazón, aquí adentro. El pequeño panfleto que utilizamos para evangelizar, que dice, ¿quién está en el trono de tu vida? Bueno, ese mismo en el trono. Primero, Dios tiene que estar entronado. 1. Número 2, ser nuestro Dios. Así es. O sea, que para poder, no solamente que vas a escuchar la palabra del Señor y si hace lo que Él te dice, no. Si hace lo que dice tu Dios, o sea, yo tengo que haber asimilado de que Él es mi Dios. Y ya en ese momento, ya hay un elemento de autoridad de que tiene Dios sobre nosotros. Porque la obediencia tiene que estar relacionado con la autoridad. Amén. Si alguien te dice que tú no conoces que haga tal cosa, no necesariamente tú lo vas a hacer y probablemente no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú no conoces a esa persona, no entiendes cuál es su destino, cuál es su propósito, qué desea sobre ti. Así es. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios bueno, Amén. Un Dios que nos sacó Así es. de las profundidades y de los abismos de una naturaleza caída. Totalmente. Para llevarnos a un nivel de salvación. Entonces ya ahí nosotros empezamos a entender que ese Dios, que ya es mi Dios, es un Dios que lo que quiere para mí es lo mejor, aunque yo no lo entienda. Y aquí empezamos a entrar un terreno interesante, a caminar y a transitar una vía de yo soy obediente a Dios. Primero, porque ya le conozco. Ya sé lo que ha hecho por mí desde antes de conocerlo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén, para que nosotros pudiéramos tener este acercamiento al Señor y restablecer y pasar de muerte a vida espiritual. Y viendo el amor que Dios lo hizo, porque dice la palabra, porque Él me amó a mí primero, entonces ya alguien que tú sabes que te ama, sabe que lo que quiere para ti es lo bueno, aunque tú no lo entiendas. Quiere decir que para poder hablar de obediencia, hay que conocer obediencia a Dios. Amén. Y hacer la voluntad de Dios. Necesariamente tenemos que pasar por el proceso de hacerlo nuestro Dios. Así es.
Así es. Y ponerlo en primera persona, que era algo que estábamos hablando antes de fuera de cámara, ¿verdad, Eduardo? Claro. Habla un poco sobre ese tema de ese Dios, del Dios que nosotros le servimos, y cómo nosotros, y lo que Él ha hecho por nosotros, y cómo nosotros llegamos a Él para entonces convertirlo en nuestro Señor, Salvador, y estar sometido a su voluntad. Bueno, lo primero que yo tuve que aprender fue a reconocer quién yo era. O sea, la persona que yo era y a la persona que Dios rescata. O sea, no voy a hablar de lo que es el testimonio de vida, pero puedo decir que Dios rescató a un hombre que tenía una familia, pudiéramos hablar materialmente muy estable, pero emocionalmente destruida. Entonces Dios me rescata y con el pasar del tiempo, según yo fui sujetándome y dejándome guiar por el Espíritu Santo, yo comencé a ver una transformación, o sea, una metamorfosis en mi sistema de vida, lo que ha producido que yo entienda y me enamore de ese Dios al cual yo he hecho mi Dios. O sea, para mí fue un proceso, porque cuando yo me paro ahora y miro hacia la acera del frente y veo en una película la vida que yo llevaba y la vida que yo tengo ahora y hacia dónde Dios me lleva, yo tengo que estar totalmente agradecido y vivir una vida de plenitud y de gozo, amando y adorando a Dios en todo tiempo, porque realmente vivíamos una vida muy desastrosa. O sea, éramos una familia totalmente disfuncional. Pero Dios, a través de su misericordia, de su amor, nos ha entregado una familia totalmente funcional, donde no solamente mi esposa y yo hoy somos exponentes de la palabra, sino también nuestros hijos. Tenemos el privilegio de tener 4 hijos que están todos encaminados. Algunos ministros que andan predicando también la palabra, otros que están en el altar, en el ministerio de adoración. Y para nosotros es un gozo poder decir que al Dios que le servimos, nuestro Padre, es un Dios maravilloso. Amén. Aranza, también fuera de cámara estuviste comentando y compartimos una experiencia interesante donde empiezas a identificar realmente qué significa obedecer a Dios. Porque muchas veces creemos que obedecer la voluntad del Padre es algo que nosotros tenemos en nuestra mente y que creemos que proviene de Él. Pero a veces nos damos cuenta, por la misericordia del Padre, que nos hace entender, a veces a través de personas que se exponen frente a nosotros con autoridad espiritual, como tú comentabas, y nos confrontan, y entonces tenemos que volver otra vez a la libreta de apuntes y retomar para ver realmente cuál es la voluntad del Padre. Háblame un poco de eso, sobre esa experiencia que tú viviste durante el proceso de recomposición familiar, que fueron tiempos difíciles, ¿no? Buen término, recomposición. Verdaderamente así fue. Porque nunca se destruyó, se recompuso. El Señor la trajo y la conformó de nuevo porque la sacó de las cenizas. Totalmente. Del lodo. Sí, a pesar de que hubo un divorcio y una separación muy breve, pero es como usted dice, el Señor reconstruyó, claro, reconformó todo y le damos toda la gloria. Porque reconstruir es volver a construir algo que ya estaba. Exacto. Así es. Bien, Fíjese, cuéntanos un poco. Verdaderamente, como le decía antes de iniciar, no fue fácil, porque pasé por muchas dificultades y como antes le decía, hubo un momento de mi vida donde yo luchaba con lo que sentía. Después de pasar mucho tiempo pidiéndole al Señor un milagro, luchaba con lo que sentía y mi esposo y yo siempre hablamos de ese trato de Dios con nosotros tan especial que veo situaciones hoy y digo, wow, pero ¿y por cuánta dureza de corazón? Aunque en aquel tiempo también yo la tenía y muy fuerte. Pero cuando ya uno la ve desde una perspectiva espiritual, es totalmente diferente. Cuando empecé a sentir emociones, porque fueron emociones verdaderamente, de que ya yo no quería a mi esposo, de que ya yo no podía ni verlo, literalmente lo repudiaba, me pasó algo muy especial y fue cuando yo acudí a mi pastor y para que sacara a mi esposo de la casa, y en ese momento el pastor me dijo a mí que yo empecé a llorar y a desahogarme, porque muchas veces, pastor, se da que las mujeres contamos lo que nos hacen nuestros esposos, claro, pero nunca contamos lo que nosotras hacemos. Claro. Y es muy fácil. Yo siempre culpaba a mi esposo de todas las cosas, pero yo no decía
Yo no decía nada de mí, yo no hablaba de mi carácter. Y el pastor, cuando yo fui a decirle que sacara a mi esposo de la casa, que yo no aguantaba más, con voz fuerte, mi pastor me mandó a callar. Y yo llorando, yo me asusté como una niña, como cuando estamos con jipío, como decimos nosotros. Y yo no dije, yo no articulé palabras, yo me quedé en silencio. Y él me dijo, él oró y luego me dijo, usted no lo va a sacar de la casa porque la mujer no saca al marido de la casa. No, Recuerdo también que me dijo, si él se quiere ir, bendígalo, es otra cosa. bendígalo. Pero usted no lo va a sacar. Usted se va para su casa y usted va a orar. Durante años orando para que Dios me hiciera un milagro, pastor. Y de repente, yo no quiero a mi esposo. Algo que no tenía lógica. Y yo me fui para mi casa y entré en ese lugarcito que yo había apartado para estar con el Señor. Y oraba a Dios y no recuerdo el tiempo que estuve allí, pero y cuando ya estoy como consciente, yo estaba más enamorada que nunca. Fui obediente a la voz de Dios a través de mi pastor. Él me dijo que silenciara, que hiciera silencio, porque había una batalla en mi mente, muchas emociones. Y entonces yo me quedé en silencio, escuché la voz del Señor a través de mi pastor, me fui a mi casa, oré, lloré, no sé, la Biblia dice que el espíritu gime con gemidos indecibles. No le puedo decir qué aconteció allí. A mí me operaron el corazón literalmente en aquel momento. Yo obedecí esa voz. Y cuando ya yo desperté, porque no sé si me dormí, no sé verdaderamente, yo lo amaba más que nunca. Entonces fue cuando yo lo llamé y le dije, ya vienes para la casa. Yo estaba enamorada de mi esposo. Y el pastor lo que me dijo fue, es que el enemigo sabe que ya tu bendición está ahí. Entonces quiere detenerla, pero no. Y fue una intervención divina de parte de Dios. Y cuando uno verdaderamente escucha la voz del pastor, de la persona que Dios colocó para bendecir nuestras vidas, y somos obedientes, aún esto nos duela y no queramos, nosotros tenemos que obedecerla. Mira lo que dice la palabra en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros. Y eso nos cuesta mucho hoy día, porque siempre vemos y buscamos los defectos de nuestro cónyuge y de las demás personas. Y no nos vemos nosotros mismos, que tenemos que cambiar, que tenemos que madurar en la fe, que tenemos que pasar por pruebas, por dificultades para ser transformados por el Señor. Misericordiosos. Hoy hay poca empatía. Hoy hay mucha gente que lastima verbalmente, mucha gente que no tiene misericordia verdaderamente por el otro. Perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Amén. Cristo Jesús. O sea, yo tenía que tener misericordia por mi esposo, porque aunque yo lo veía a él haciendo muchas cosas, él era totalmente infeliz. Yo era infeliz, pero él también. Su alma gritaba auxilio por dentro. Y Así yo es. solamente en mi egoísmo, solamente veía mi sufrimiento y no entendía que él también sufría. Pero reitero, volviendo al tema, cuando nosotros obedecemos y morimos a nuestros deseos y a lo que nosotros queremos, Dios se glorifica. Amén. Sí. Hablemos un poco de este tema de obedecer, en el contexto de muchas veces creemos que estamos obedeciendo a la voz de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente es la voz de Dios? Uno, porque muchas formas, con esta expresión, yo sentí en mi corazón, el Señor me habló y me dijo tal cosa. Y muchas veces estas ideas que se nos ponen en la cabeza, que se conforman después en decisiones que tomamos sobre las cuales actuamos, no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Así es. Porque la obediencia no es solamente obediencia, es obedecer a la voluntad de Dios Amén. para que haya bendiciones. Ujú. Yo creo que tú tienes una cita bíblica ahí Sí, sí. que quieres compartir sobre Sí. ese tema. Mire, si la voluntad del Señor o lo que el Señor, la voz que nosotros estamos escuchando, que muchas veces que podemos creer que es el Espíritu Santo, pero posiblemente no está alineada a lo que establece la palabra, definitivamente no es Dios quien está hablando. Porque Dios jamás nos va a decir algo que vaya contrario a su palabra. Claro. Entonces, Deuteronomio capítulo 5, verso 33 dice lo siguiente: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahí hay dos principios
en ese versículo que el Señor nos muestra cuando dice para que viváis y os vaya bien. Y también cuando dice para que tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Cuando es Dios que nos habla y nosotros vemos que todo lo que Él nos está diciendo está alineado a su palabra, estas promesas que están aquí se van a cumplir en nuestras vidas. Y hay una historia que yo le contaba antes de que entráramos, que es la historia que está en Jeremías capítulo 35, de los hijos de Jonadá, hijos de Recá. El Señor tuvo que tomar a Jeremías para mostrarle la desobediencia que tenía el pueblo de Israel, que a pesar de todos los profetas y todas las cosas que Él le había mandado y todas las palabras que Él le había dado al pueblo, este pueblo insistía en ser un pueblo idólatra y un pueblo desobediente. Y para probarle a Jeremías cómo había una familia que había sido capaz de obedecer a la voz de un padre y habían cumplido a cabalidad lo que ese padre había dicho, le dijo que invitara a estos hijos de Jonadá, hijos de Recá, a una habitación del templo y que allí le brindara vino. Y es una historia muy interesante que cuando vamos a hablar de obediencia yo creo que debemos analizarla porque hay una gran enseñanza que el mismo Dios quiso mostrarle al profeta Jeremías allí. Bueno, Jeremías invita a esta familia, lo lleva a esa recámara y llena copas de vino y le da a tomar. Pero estos muchachos le dicen que no, lo van a beber. A Jeremías, que era el hombre que portaba la palabra, era el vocero de Dios en ese momento. O sea, no era cualquier persona a la que ellos le estaban diciendo que no. Y por más que Jeremías le insistió, ellos mantuvieron su firmeza. No solamente de no beber vino, sino de no construir casas que vivieran en tiendas, de no tener viñedos, ni tampoco cementeras. ¿Por qué? Porque el Señor, o sea, Recá era hijo de Jetro, descendiente de Jetro, y Jetro era descendiente de Madián, uno de los hijos de Abraham y Sétura. Entonces, hay una línea de conocimiento que viene a través de Abraham hacia Jetro y de Jetro hacia Recá, donde ellos entendían que el tener muchas cosas materiales podía desviarle de su adoración al Dios verdadero, a lo que verdaderamente debemos adorar. Y esto es lo que Recá le dice a su hijo Jonadá para que le inculque a sus hijos a no aferrarse mucho a las cosas de este mundo, porque a veces cuando nos apegamos a las cosas de este mundo terminamos entonces desobedeciendo la voluntad de Dios. Y a través de esta enseñanza el Señor le muestra a Jeremías cómo esta familia fueron capaces de cumplir a cabalidad la voz de un padre y terminaron honrando la voz de su padre y siendo obediente a Dios a través de ella. Por lo cual el Señor le dijo lo siguiente: ciertamente los hijos de Jonadá, hijos de Recá, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadá vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadá, hijo de Recá, un varón que esté en mi presencia todos los días. El primer verso que leí hablaba de que fuera para que les vaya bien y fueran de larga vida en la tierra que eran de poseer. Aquí vemos cumplirse en la obediencia de esta familia lo que dice el Señor a través de su palabra. O sea, si lo que yo estoy escuchando en mis oídos no me van a guiar a lo que dice la palabra, entonces no es algo que viene de parte de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando para saber si verdaderamente es Dios. Lo importante de eso primero es que para poder hacer la voluntad del Padre usted tiene que conocer su palabra. Claro. Amén. De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Apocalipsis. Si usted no conoce la palabra de Dios, no puede filtrar lo que usted está escuchando para saber si eso está de acuerdo y alineado con su propia voluntad. Así es. Entonces, una cosa importante para que esa palabra se cumpla, tenemos nosotros que
profundizar en el estudio de la palabra. Así es. Tenemos que meditar en ella, como lo dice el Señor, reflexionar sobre esa palabra, enseñársela a sus hijos, como dice, de generación en generación. Porque a través de esa palabra vamos a entender cuál es la voluntad buena y perfecta del Padre para cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, si lo podemos ver aquí, es interesante ver esto porque ahora vamos a entender un paso siguiente. Romanos 12, versículo 1 y 2, que tiene que ver con nuestros pensamientos. Realmente ahí está. Así que, hermanos, os ruego por toda la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la que sigue, no os conforméis a este siglo, que es lo que me he estado hablando, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, si no hay una renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, que nos refleje y nos enseñe, primero, a entenderlo. Segundo, a entender cuáles son los valores gobernantes cristocéntricos sobre los cuales nosotros tenemos que caminar. Y con esa intención transformar nuestra mente. Porque ahí lo que estamos haciendo es sacando la escala de valores de los pensamientos y la escala de valores del mundo. Y está diciendo, vea la voluntad del Padre, que es buena y perfecta. Pero para poder entender la voluntad buena y perfecta de Dios, yo tengo que conocerlo. Tengo que conocer cuáles son sus valores. Y sobre esa base, yo renovo mi pensamiento. ¿Por qué? Porque voy a pensar cómo nos diseñó al principio. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza del Dios, lo creó. Y para poder tener imagen y semejanza, tiene que pensar como Dios. Así es. O sea que nosotros tenemos que volver, y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde restablece nuestra vida espiritual. ¿Verdad que sí? Salimos de muerte espiritual a vida espiritual. Y en ese momento somos inyectados con el Espíritu. ¿Somos qué? Somos bautizados con el Espíritu Santo. Así es. Marcados como salvos, porque el Espíritu Santo es el que revela la palabra a nosotros. Es decir, nos da el entendimiento de entender lo que el Dios Padre dice a través de esa palabra. Porque si no, puede ser un libro muy interesante de lectura, pero necesita la revelación del Espíritu Santo. Y es en ese momento que empezamos a transformar nuestra mente. Así es. Y cuando transformamos nuestra mente, entonces la bendición, que era lo que tú vas a hablar ahora, de la bendición que viene en la vida, a aquel que es obediente a la palabra del Padre, entonces es en ese momento que cambia. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una cosa, mi querido Eduardo. Pensemos que tú eres cristiano. Eres soltero todavía y Aranza son solteras. Los dos son solteros. Y tú dices, yo me quiero casar. Y tú dices, bueno, yo me voy a casar con Aranza. Bien, te vas a casar con Aranza. Pero tú buscas la palabra y tú vas a decir, bueno, ¿esa es la mujer que el Señor me dio? No vas a encontrar esa respuesta ahí, ¿verdad que no? Claro que no. No la vas a encontrar. Sí sabes elementos básicos. El Señor quiere que estemos casados, que nosotros formemos una familia. Hay todos unos elementos, pero no dice en esa palabra que es Aranza. Así es. Pero sí tú tienes muchos elementos indicativos. Claro. Debe ser una mujer de Dios, que profese la fe. Debes ver las condiciones que el Señor dice en su palabra que debe tener una mujer. Entonces el Señor te va dibujando unos elementos indicativos. Y lo mismo va a pasar con Aranza contigo. Aranza va a buscar cuál es el hombre, que dice Efesios 5. Vamos a ver si es verdad que me va a amar a mí o me está amando a mí como Cristo amó a la iglesia. Vamos a ver qué relación tiene. Si es un hombre preparado para el sustento, para cubrirme y protegerme. ¿Verdad que sí? Hay una serie de elementos que dice la palabra que el hombre tiene que hacer. Claro. Como las características de un buen obispo. Exacto. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, que no hable mentira, una serie de condiciones. Entonces, si se van dando todos esos elementos, entonces Eduardo y Aranza empiezan a tener sentido cada uno, como esta es la mujer que yo voy a elegir, pero que está de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Así es. Y lo mismo va a decir Aranza, este es el hombre que yo voy a elegir, pero es el hombre que conforma lo que Dios espera que sea un hombre. Por lo tanto, yo estoy caminando hacia la voluntad del Padre. Así es. Y eso pasa con muchas cosas que nosotros estamos buscando. ¿Este es el negocio que me conviene, sí o no?
No va a estar aquí en la palabra de Dios. Mira a Eduardo, compra esa empresa porque esa es la empresa que yo te puse a ti en las manos. No. ¿Qué condiciones se están dando alrededor? ¿Qué esperaría el Señor de mí? ¿Qué condiciones se dan dentro de la empresa? Y para mí, en mi propósito, ¿cómo eso se alinea al propósito que Dios ha diseñado para mi vida? Es decir, es una renovación. Entonces, mucho de eso, cuando nosotros transformamos nuestra mente, Eduardo y Aranza, vamos a tener una mayor capacidad para saber cuál es la verdadera voluntad de Dios. Así es. Ante las voces que tenemos dentro, que pueden no ser la voluntad de Dios, sino esa concupiscencia que todavía dice, eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me gusta, pero no necesariamente es la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos nosotros recomendarles a aquellos que están escuchándonos a través de estos medios digitales, cómo buscar renovar nuestra mente y caminar en la vía de caminar para hacer la verdadera voluntad del Padre, que es lo que realmente trae bendición para nosotros? Amén. Mire, la palabra de Dios dice en Juan 14:13, y no la di antes la cita, dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en cuanto a eso, escucho muchas mujeres cristianas que dicen y esto se da mucho, yo quiero un hombre y yo quiero que ese hombre me haga feliz. Yo no puedo buscar una pareja y pensar en un hombre para casarme para que me haga feliz. Esa felicidad, si he conocido verdaderamente al Señor, esa felicidad yo tengo que experimentarla a diario. No por una persona, sino una persona, digamos, un hombre, sino por la persona de Jesús. Yo tengo que ser feliz yo, tener la paz que me da el Señor, no una paz que me va a dar un hombre, una mujer. Yo tengo que experimentar esa paz. Y si esa persona, yo estoy orando y yo estoy esperando en Dios, esa persona, yo tengo paz en el Señor, esa persona va a transmitirme paz. Vamos a sentir la misma paz. Y estoy esperando en el Señor. No estoy buscando un prototipo de hombre, un hombre de tal o cual forma, porque también se lo pedimos al Señor, que tenga plata, que sea buen mozo, que tenga los ojos de color. Mire, usted tiene los ojos de color. Que tenga los ojos de color, que sea de tal o cual forma. No. Sino un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que honre a Dios. Porque si este hombre honra a Dios, por default me va a honrar y me va a amar. Entonces yo debo de ser feliz, conocer a Dios, ser feliz por la felicidad que viene y el gozo que viene del Señor. Una relación vertical. Siento esto en mi corazón, lo vivo, lo experimento. Y esta persona que estoy conociendo me hace sentir también lo mismo. Estamos en la misma sintonía. Lo que pasa es que entraste ahí mismo al contexto de conocer la palabra de Dios. Cuando tú dices, me da paz y Él me da paz y tenemos paz, eso está en el Señor. Ninguna decisión que proviene de Dios te puede quitar la paz. Así te es. tiene que dar paz. Eso está en las Escrituras. Claro. No es algo que Aranza se lo acaba de inventar. Eso es algo que está en las Escrituras. Exacto. Y eso tú puedes hablar de eso porque conoces las Escrituras. Exacto. Y porque has hurgado en las Escrituras, has meditado sobre ellas y has visto que su verdad se hace realidad en tu vida. Así es. A través de las propias vivencias que estás teniendo cuando confías en lo que dice esa palabra. Porque ahí venimos con la fe. Ahí está. Pero esto es un tema sumamente interesante. Qué pena que se nos acabó el tiempo. ¡Wow! Voló, con ustedes el tiempo vuela. Pero sí vamos a tener que tener otra sesión, señores, porque vamos a profundizar en la segunda parte, en cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Hoy hablamos de la obediencia, de los beneficios de la obediencia, ¿verdad que sí? De que es una bendición. Pero vamos a hacer otra sesión. Yo prometo hacer otra sesión con ustedes para que hablemos sobre la voluntad de Dios. Amén. Porque ese es un tema neurálgico. Porque muchas veces sabemos de la obediencia, nos sometemos a la obediencia, pero tenemos que buscar la voluntad del Padre para estar alineados en nuestra obediencia a lo verdadero, a lo que nos va a bendecir. Así Pastor, es, mire, así pero para dejarlo para una próxima y que la gente Diga. esté expectante a lo próximo. Yo dije esto porque hay muchas mujeres que dicen, ese es el que yo quiero, Dios me lo Claro. dijo, pero tienen dificultades en el noviazgo y tienen situaciones que le inquietan. Hermana, ahí no te habló el Señor. Sí, sí, Claro sí, que sí. Yo no sé a Ahí quién te Dios está le, hablando- Dios le está hablando a muchas mujeres, le va a hablar a muchas mujeres a través de esto. Mira, Ahí le yo- está hablando la concupiscencia y el deseo carnal que posiblemente tenga por ese hombre. Mire, yo me acuerdo una o vez. por esa mujer. Oye, esto, Eduardo y Aranza, yo me acuerdo de una mujer que le servía al Señor y había comentado en un púlpito lo que Dios le había revelado a alguien más de una vez a ella
de cómo sería el matiz de la persona, las condiciones que tenía la persona que le había reservado el Señor. Bueno, bien. Y pasaron 3 años, y en el 4.º año, de un momento a otro, esa persona se casó. Y para poder entonces casarse, la persona con que se estaba casando no tenía nada que ver con la persona que había dicho que le habían reflejado. Y en ese momento cambió la profecía. Entonces, yo lo que digo es, hay cosas que nosotros como que forzamos, ¿verdad que sí? Sí, para cumplir nuestra propia voluntad, no la de otro. Y entonces decimos que estamos obedeciendo a Dios. Pero por eso hay que saber distinguir cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, que nosotros vamos entonces a trabajar para que podamos vivir de la manera que la palabra nos promete. Que tú leíste en Deuteronomio. Yo creo, pastor, que esto tiene que ver mucho con nuestra vida de intimidad. Claro. Nuestra vida de oración, claro. Nuestra vida de búsqueda y de estudio de la palabra. Todo el que escudriña y profundiza en la palabra y ora y tiene una vida de oración, es que la vida le cambia, es que hay una transformación, de esa renovación del pensamiento, trae una metamorfosis general en el ser humano. Es lo primero que cambia, Eduardo, es quién está en el trono de tu corazón. Exactamente. Y el propósito de tu vida cambia. Ya no es un propósito que tú tienes metas propias, sino tú buscas las metas que el Señor diseñó para ti. Así es. Y eso implica cambiar la mente. Amén. Así que amén. Vamos entonces, en este momento, como siempre, a compartir una breve oración para despedida. Y inclinamos nuestro rostro y decimos, Padre bueno, gracias, Padre Señor. Santo, oh Dios de amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos nuestros medios digitales para poder compartir tu palabra con aquellos que se conectan. Gracias. Padre, te pedimos que tú, que conoces la realidad de los corazones de aquellos que están escuchando y los que escucharán, Señor, que seas tú obrando en los corazones de cada uno de ellos, revelándole la verdad de la salvación, Señor, la verdad de la importancia de conocerte para poder ser obedientes a tu voluntad y que tu voluntad sea revelada en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer, porque tú eres un Dios poderoso, que puedes hacer y transformar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, sí, Señor, y transformarla de una desgracia a una bendición. Amén. Padre, actúa, Señor, tu espíritu, y que estés tocando en este momento vidas para transformarla. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Amén. Ha sido una bendición. Y a ustedes, si les gustó esta emisión de podcast, acuérdate de seleccionar la campanita para que en la próxima emisión seas avisado y puedas compartir con nosotros los temas que aquí se debaten. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Amén.